disfrutar a full, como siempre. ¿Lo tenés? 1 Corintios 4, versículo 1. La verdad que veníamos hablando de las recompensas. El otro día hablamos de las recompensas, pero vamos a leer. Así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere que los administradores, que cada uno sea hallado bien. Yo muy poco tengo en ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. Pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Bueno, Padre, en el nombre de Jesús, quiero orar por esta palabra, Señor, que vamos a compartir ahora. Muéstranos, Señor, cuál es tu voluntad. Háblanos directamente al corazón, te pido en el nombre de Jesús, que no haya ningún espíritu que nos trate de distraer, Señor. Limpia los aires de este lugar, Señor. Si hay un espíritu raro dando vueltas, en el nombre de Jesús lo reprendemos y lo echamos fuera de este lugar, Señor. Todo espíritu de distracción, todo espíritu de cansancio, todo espíritu, Señor, que está tratando de sacarnos de tu palabra, te pido, Señor, que en el nombre de Jesús sea echado fuera. Que podamos comprender, Espíritu Santo, trae iluminación a tu palabra, Señor. Cumple tu ministerio, que es guiarnos a toda verdad. Por eso, Señor, te pido que me ayudes a compartir esta palabra. Ten misericordia de mí, Señor, pecador, el primero de todos, papá. Y yo sé que por gracia y obra del Espíritu Santo, tu palabra será compartida desde aquí. Ayúdanos, Señor, ten misericordia. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Estamos viendo en 1 Corintios, venimos hablando de las recompensas, ¿se acuerdan? Plata, oro, piedras preciosas, madera, heno y hojarasca. Depende con qué material estás sobreedificando en el reino de Dios, vas a recibir tus recompensas. Entonces el otro día hablábamos, cuando predicaba esa palabra, y el Señor ponía algo en mi cabeza y me decía, como hay recompensas en el cielo, como hay diferentes niveles de recompensa, no es lo mismo ese hermano que trabaja muchísimo para el Señor que aquel que no hace nada para el Señor. No es lo mismo. Cuando estemos allá en el reino de Dios, en la presencia del Señor, dice que tenemos que dar cuenta de lo bueno y lo malo que estamos hechos acá en la tierra. Eso se llama el tribunal de Cristo, ¿se acuerdan? En el tribunal de Cristo, vos y yo vamos a tener que dar explicaciones, rendir cuenta de cada palabra ociosa que salió de nuestra boca. Algunos recibirán alabanza de parte del Señor y algunos recibiremos un par de retitos de parte del Señor. Un par de chiquitos seguramente. Pero vamos a estar delante de la presencia del Señor, vamos a estar allá arriba en el cielo. Allá ahora hay una serie que yo hice sobre las coronas. Hay 5 coronas prometidas para los hijos de Dios. Allá vamos a recibir nuestras recompensas, vamos a recibir nuestras coronas. Allá hay calles de oro, mar de cristal. Allá están nuestras moradas eternas. Aquel que construyó con oro, con plata, con piedras preciosas, seguramente mandó esos materiales allá, y el Señor ya ha construido nuestras moradas. Y aquel que ha construido con madera, con heno, con hojarasca, seguramente también lo mandó para allá, pero el fuego las consumió y van a vivir en ranchitos espirituales. Hay diferentes lugares. Ahora el Señor me ponía en mi corazón y me preguntaba, así como en el cielo hay diferentes lugares, en el infierno habrá diferentes lugares. Y esta prédica se llama niveles infernales. Y esto es serio. El Señor me decía, es serio. Porque mucha gente piensa que porque no peca mucho, no va a ir al infierno. Como no peca mucho, tiene derecho a pedirle a Dios que vaya al cielo, y no es así.
La palabra de Dios es clara cuando nos dice que el alma que pecare, ciertamente morirá. Punto. El alma que pecare, ciertamente morirá. O sea, desde el momento en que nosotros hemos tomado conciencia de lo que está bien y lo que está mal, hemos pasado ya la etapa de la inconsciencia y entramos en la época de la conciencia y ya pecamos sabiendo que está mal lo que estamos haciendo, porque Dios puso, dice su palabra, las leyes grabadas en nuestro corazón y de una u otra manera sabemos que está bien y que está mal. Lo sabemos. Ahora no le hagamos caso a los temas, pero lo sabemos que está bien y que está mal. Y cuando hacemos lo que está mal, sabiendo que está mal, es pecado y en ese momento Dios tiene todo el derecho del mundo en borrarnos de la faz de la tierra. Matarnos. Quedemos duritos, hermano. La primera mentira, durito al piso. Pero por la gracia y la misericordia de Dios, todavía estamos acá. Dios tuvo misericordia de nosotros, Dios tuvo paciencia, dice el libro de Santiago, paciencia con nosotros para que vayamos al arrepentimiento. No tuvo tolerancia. Dios no tolera el pecado. Dios tiene paciencia. ¿Ves? Estamos en la época de la tolerancia. Quiere que vos seas un tolerante. Si yo tolero esto, yo tolero lo otro, Dios no tolera. Dios es paciente, que es diferente. No le gusta el pecado, no acepta el pecado de ninguna forma. Es imposible que algo sucio esté en la presencia de Dios. No se puede. Dios no tolera el pecado, pero sí es paciente con nosotros pecadores, esperando que vengamos al arrepentimiento. Venimos al arrepentimiento en el reconocer a Cristo Jesús como Señor y Salvador nuestro, y eso a nosotros nos hace justo delante de Él y podemos estar delante de su presencia, y cuando partamos de este mundo terrenal vamos a vivir por la eternidad con Él. Ahora, aquellos que están viviendo equivocadamente y pensando que como no hacen cosas muy malas, van a ir al cielo, están totalmente equivocados, y de eso se trata la prédica en el día de hoy. Por eso Pablo dice, aunque la conciencia no me acuse, no quiere decir que yo esté limpio. ¿Cómo hablas con alguien que no conoce al Señor, no conoce las cosas de Dios, y te dice que es buena persona? Nadie te dice yo soy malo. Pero no, yo soy buena persona. Yo el otro día le pagué una cerveza a los pies de la esquina. Soy buena persona, no soy malo. Pero cuando vos empezás a revisar su vida, no hace falta ni que la revises, todos somos pecadores, te das cuenta que realmente es una persona mala y pecadora. Porque si te comparás conmigo, seguramente sos santo, justo y noble. Pero no te tenés que comparar conmigo. Te tenés que comparar con Cristo Jesús. Y ahí te das cuenta de lo pecador que somos. ¿Sí? Cuando nos comparamos con las reglas correctas, con el Señor Jesús, ahí nos damos cuenta de los pecadores que somos nosotros. Por eso son niveles infernales. Seguramente en el infierno habrá niveles, habrá personas que se quemen más y personas que se quemen menos. Lo primero que tenemos que entender es que el pecado es pecado y el pecado corta la relación con Dios. Esto es así, siempre lo explico igual. La relación con Dios es un hilo que nos conecta con nuestro Padre Celestial a través de la sangre de Cristo. Él nos dio vida y nos conecta con Él. Ahora vos y yo, que estamos en Cristo Jesús, estamos conectados con Dios. Ahora, ¿qué hace el pecado? El pecado corta esa conexión. Cada vez que vos pecás, esa conexión se corta. Vos tenés que pedir perdón, arrepentir de tus pecados, y automáticamente el poder de la sangre de Cristo te vuelve a conectar con el Padre. Y tenemos entrada a los atrios de Dios cada vez que oremos. Pero mientras que haya pecado en nuestra vida, la cortamos. Por eso vos tenés que arrepentir, tenés que pedir perdón, cada vez que te das cuenta, cada vez que sabes que está mal, cada palabra ociosa que salió de tu boca, cada mentira, cada mal pensamiento. Por eso no sé vos, pero yo cada vez que me levanto le digo, Señor, perdóname por todos los pecados que hice. Y pasaron 2 minutos y volví a pedir perdón al Señor, pero seguramente en esos 2 minutos volví a pecar un montón de veces. Porque somos humanos y la naturaleza pecaminosa está en nosotros.
que se hacen las películas, chiquitita, tac, corta el hilo, podés hacer una mentirita, corta el hilo. Una mentira, hermano, corta el hilo que te conecta con Dios. ¿Y quién no miente, hermano? No quiero sacar la cuenta de cuántas veces mentimos por día, ¿no? Pero tenemos que vivir pidiéndole perdón a nuestro Señor. Ahora vos podés agarrar un hacha y agarrar el hilito y se corta de la misma manera. Se corta. El pecado corta la relación con Dios. Sea con una tijerita o sea de un hachazo, la relación de Dios queda cortada. Ahora el tema es, ya la relación cortada, ya pequé, ya sé que si no me arrepiento me voy al infierno. Cuando me vaya al infierno, ¿habrá diferentes niveles? Porque si vos pensás que no sos tan bueno, que vos sos bueno y no necesitas de Cristo Jesús, vas a ir al infierno, pero vas a ir al mismo lugar donde están los asesinos, los criminales, los degolladores, los violadores. Ese es el punto. Eso es lo que me hacía pensar el Señor con esta prédica en niveles infernales. Me hablaba de que en el infierno también, según lo que dice Cristo, hay diferentes lugares de sufrimiento y de martirio. Estás en el infierno, no te equivoques. Estás en el infierno, estás destituido para siempre de la gloria de Dios. Estás abajo, estás fuera de la eternidad en los cielos, del reino del Señor. Pero en el infierno hay diferentes lugares. Mateo capítulo 22. Quiero que lo entiendas bien, porque es importante. Porque hay gente que dice, yo soy bueno. Ahí se van a apuntar la prédica. A lo que dice, yo soy bueno. Capítulo 22 de Mateo. Viene hablando esta historia, Mateo 11, vamos a leer. Mateo 22, 11 al 14. Viene hablando esta historia de que el rey, Jesús cuenta una parábola, de que había un rey que quería hacer una gran fiesta, ya la prediqué, que llamó a los invitados no quisieron venir, el rey se enoja, deja a los invitados afuera, le dice a sus sirvientes, vayan por las calles, por los caminos, traigan a todos los ciegos, a todos los mudos, a todos los menesterosos, tráiganlo y que se llene mi casa. Y como ya lo vimos en Corintios, esos ciegos, menesterosos, torpes, somos nosotros. ¿Se acuerdan? Que Dios descartó la sabiduría de los sabios y llamó a los necios, a los despreciados, a vos y a mí. Así que el Señor nos llama a esa boda, a esa fiesta, y nosotros entramos. En aquel tiempo había un placar, un ropero, donde el rey tenía toda ropa de gala, así que cada vez que a él se le ocurría hacer una fiesta, venía la gente como venía, toda sucia, todo el campo, y se podía cambiar. Tenía ya la ropa puesta y se cambiaban, y estaban en la fiesta ya cambiaditos. Entonces el rey hace la fiesta, vienen todos los invitados, les pone el placar, van, se cambia, y el rey llega a la fiesta, eso te voy a leer ahora, Mateo 22, 11, y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí un hombre que no estaba vestido de bodas. O sea que hubo un tipo que lo encontró en la calle como a todos los demás, pero este tipo dijo, yo no me voy a vestir. No se preocupó por prepararse. Y dijo, amigo, el rey dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, átenle de pies y manos y échenle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos los escogidos. Vos podés estar acá, vos podés estar en cualquier iglesia y llevar años dentro de una iglesia, haber sido llamado por Dios, pero no te preparaste, no te cambiaste, no te preocupaste por cambiar el aspecto mundano con el cual vos y yo vinimos al camino de Dios. No te preocupaste por dejar que el Espíritu Santo te limpie, por aprender de la palabra de Dios, por congregarte, por cambiar. No te preocupaste por eso. Cuando el rey se presentó, dice que lo mandó afuera y allí será el lloro y el crujir de dientes. Porque fue llamado, pero
que quieras venir a la iglesia y seguir llevando la vida mundana que seguías llevando afuera. No se puede, te tenés que cambiar. No puedes. El Señor te llamó, estás acá, estás escuchando, gloria a Dios, pero si no te cambias, dice la palabra de Dios que el Rey te va a mandar afuera, que allá será el lloro y el crujir de dientes. Lucas 12 nos cuenta otra historia. Porque a veces pensamos con que estar acá y conocer las cosas de Dios y haber sido llamados por Dios ya alcanza. Ya eso es suficiente. Y no es suficiente, porque si bien es por gracia la salvación, también tenemos que ver, como decía Santiago, que la gracia sin obra es gracia muerta. Que si no hay obras de arrepentimiento, esa gracia no existe. Solamente te estás engañando. Y acá en Lucas, versículo 12, capítulo 40, versículo 41, capítulo 12, versículo 41. Ya empezamos a ver los diferentes niveles. ¿Lo tenés? Mira lo que dice. Acuérdate, llamados, escogidos. Entonces Pedro le dijo: Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Y dijo el Señor: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, al cual su Señor pondrá su casa sobre su casa, para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando venga el Señor venga, le halle haciendo así. 44. En verdad os digo que lo pondrá sobre todos sus bienes. Bien, acá hay una persona que es llamada y es escogida, porque lo halló siendo fiel. 45. Mas si aquel siervo dijera en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espere, y a la hora que no sabe, y le castigará duramente, y le pondrá con los infieles. Wow. Llamados, escogidos. Los dos siervos fueron llamados. Uno se mantuvo fiel a lo que el Señor le había dicho. El otro, como vio que todo esto tarda, como vio que no pasa nada, esto dijo que Cristo iba a venir, Cristo no aparece, y empezaron ya a desviarse, a emborracharse, a comer, a maltratar. Dice: cuando llegue el Rey, lo va a poner con los infieles. Pues esa persona siempre fue una persona llamada, pero nunca fue escogida. Nunca se preparó su corazón para ser escogida. Y acá viene el tema de los niveles infernales. Mirá. Versículo 47 de Lucas 12. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó. ¿De verdad? Llamados, escogidos. No se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Wow. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Niveles infernales. Acá está diciendo que esas personas que saben de las cosas de Dios, aquellos que fueron llamados, que están en la iglesia, que entienden cuál es la voluntad de Dios, que saben lo que está bien delante de Dios, que saben lo que está mal delante de Dios, que eligieron irse por la parte que está mal delante de Dios, cuando venga el Rey va a ser azotado mucho. O sea que es pecado, son echados al infierno y son azotados mucho. Después dice 48. Mas el que sin conocerla, o sea que no viene a la iglesia, hizo cosas dignas de
infierno de sufrimiento, según lo que dice Jesús acá. Aquellos que saben van a ser azotados mucho. Aquellos que hacen mal y son dignos de muchos azotes, por no saberlo, dice que van a ser azotados poco. Por lo que yo quiero que vos entiendas bien, que no es lo que yo quiero decir, que vas a ser azotado. Que la gente que está en el infierno va a ser azotada. No hay un lugar en el infierno donde se la pasa bien. No. Se la pasa mal en todo el infierno. Pero hay lugares donde, según la palabra de Dios, lo que dice acá, va a ser azotado mucho. Más que lo que van a ser azotados poco. Pero los dos van a ser azotados. Los dos van a vivir una eternidad de tortura lejos de la presencia de Dios. Eso quiero que lo tengas en claro. Mas el que sin conocer hizo conforme digna de azotes será azotado poco, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. O sea que, según acá lo que dice el Señor, aquellos que han aprendido la palabra de Dios y han decidido irse al mundo otra vez, cuando mueran, fueron llamados, no fueron escogidos, cuando mueran, van a ser azotados mucho más que aquellos que sin conocer hicieron cosas dignas de azote, diferentes niveles de sufrimiento. Capaz vos no hiciste cosas que merezcan muchos azotes, pero como conocías la verdad y no la hiciste, como dice el libro de Santiago, aquel que sabe hacer el bien y no le hace, le es pecado, va a recibir muchos azotes. Son diferentes niveles de sufrimiento, pero vas a sufrir igual. Mateo capítulo 10, para ir aclarando un poquito este panorama. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Sufrimiento van a sufrir igual. El tema va a ser hasta dónde van a sufrir. ¿Hasta dónde no? ¿Quién va a sufrir más? ¿Quién va a sufrir un poco menos? Pero el sufrimiento va a estar. Mateo capítulo 10, versículo 5. A estos 12 se envió Jesús y le dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanas no entráis, sino id ante las ovejas perdidas de la casa de Israel. Versículo 7. Y yendo, predicad, diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios, de gracia recibiste, dad de gracia. Versículo 9, para dar contexto. No proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni alforja para el camino, ni de dos túnicas, ni de calzado, ni de cordón, porque el obrero es digno de su alimento. Versículo 11, presta atención. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entráis, informaos quién de ellas sea digno, y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludarla. Y si la casa fuera digna, vuestra paz vendrá sobre ella, mas si no fuera digna, vuestra paz se volverá a vosotros. 14. Y si alguno no os recibiera, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. ¿Sí? O sea que tenés que, cuando vas a predicar, vos tirás el evangelio, vos proclamás la grandeza de Dios, y si hay alguno digno la va a agarrar, y si no la agarra, problema de ellos. Vos no estás enviado a convertir a la gente, eso lo hace el Espíritu Santo, es el ministerio de Él. Vos sos solamente llamado a anunciar el mensaje del Señor. Pero ahora vos estás ahí y la gente no te recibe, dice la palabra de Dios que tenés que sacudir tus piecitos y seguir con tu camino. Primero que dice el 15, este es el punto. De cierto os digo que el día del juicio será más tolerable. O sea que hay lugares que son menos tolerables. Más tolerable, menos tolerable. Será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad.
O sea que ahí en el infierno hay un lugar para la gente de Sodoma y Gomorra, que dice la palabra de Dios, que era gente mala, gente depravada. Yo he leído muchas historias, muchos libros apócrifos, pero que hablan de Sodoma y Gomorra, como el libro de Jesús. Y ellos cuentan las historias que pasaban ahí en Sodoma y Gomorra. No era solamente que entraron los ángeles y lo quisieron violar. Según estos libros de grandes maestros judíos, dicen que cuando la gente entraba en Sodoma, cerraban las puertas y nadie lo dejaba entrar a ninguna casa. Entonces el tipo andaba por toda Sodoma, no lo dejaban salir por ningún lado y no dejaban comprar comida, no le daban agua, no le daban comida, no le daban nada, hasta que el tipo se moría de hambre, se moría de sed, venían todos y le robaban, lo golpeaban, lo violaban. Era tremenda la maldad que había en Sodoma y Gomorra. Pero acá Jesús dice que para esas ciudades donde los discípulos fueron a predicar y no le hicieron caso, el castigo del día del juicio va a ser mayor que para la gente de Sodoma y Gomorra. ¡Wow! Porque saben, porque conocen, porque Sodoma y Gomorra no les fue enviado un evangelista, un creyente, un cristiano, un hijo de Dios, para llevar el mensaje de salvación. Entonces para ellos va a ser más tolerable el castigo que para esta generación perversa en la cual vivimos vos y yo, en la cual nos hemos cansado de predicarle de Cristo y a muchos no les interesa, muchos te dan vuelta a la espalda, otros te agreden y hagan lo que te hagan, vos tenés que sacudir tus pies, seguir adelante, pero estas personas van a ser castigadas mucho más, por lo que se haga tolerable, o sea que va a ser menos tolerable el castigo para esa gente que para la gente de Sodoma y Gomorra. ¿Cómo van a ser los niveles en el infierno? No lo sé. No lo sé, si habrá un lugar, si tendrá mucho que ver la Divina Comedia de Dante, ¿verdad? Dante era un escritor más o menos de la época del Renacimiento, y él hizo la Divina Comedia, que es un libreto enorme en el cual hay un cuadro que habla sobre los 9 niveles del infierno. Entonces Dante te habla que hay 9 niveles en los cuales incluye los 7 pecados capitales y muchas cosas más, y ahí donde está la idea del, ¿cómo se dice? Reformatorio, no, purgatorio. Ahí viene la idea del purgatorio. No existe la idea del purgatorio. El que va al infierno no sale más, no sale por toda la eternidad hasta que vaya al lago de fuego y azufre. La gente no sale más del infierno. No existe el purgatorio. El purgatorio, estamos totalmente en contra de eso, no es bíblico, no está en la palabra de Dios. Pero sí lo que me deja ver acá en la palabra de Dios, que hay lugares más tolerables que para otros. Hay castigo más fuerte para unos que para otros. Nosotros no podemos caer en la locura de pensar, como mi conciencia no me acusa, como decía el versículo principal, no me acusa de pecado, yo no estoy pecando y mi vida es buena, santa y no necesito de Cristo, no necesito de su iglesia, no necesito de sus autoridades de la iglesia, no necesito de mis hermanos, no necesito de nada. Igual mi conciencia no me acusa de haber ser pecado. Y no es así. Por más que, como decía Pablo, por más que mi conciencia no me acuse, no quiere decir que yo no sea un pecador. Ahora, como yo sé que no me voy a ir al nivel más fuerte del infierno, más pesado del infierno, porque mis pecados son suavecitos, pero al infierno me voy a ir igual. Las personas que piensan así, porque su conciencia no los acusa, es porque tienen la conciencia cauterizada. 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 1 y 2, a lo que anotan, 1 Timoteo 4, 1 y 2, dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrina de demonios, versículo 2, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Hay gente que tiene cauterizada la conciencia y piensa que sus pecados no son tan graves. Conocen la palabra de Dios, han venido a la iglesia, se han sentado donde vos estás sentado, pero piensan que, bueno, no es tan grave. No entienden lo de los diferentes niveles del infierno.
Es gravísimo, te vas a ir al infierno. Capaz no vayas a la peor parte, pero vas a ir al infierno. Apocalipsis, capítulo 20, de acá se pone fuerte la pena. Lo vas siguiendo, lo vas entendiendo, ¿no? Pero lo vuelvo a explicar, el infierno es el infierno, hermano. Sufrir ahí por la eternidad, se sufre por la eternidad. Estés en la puerta, o estés ahí metido en lo más profundo. Apocalipsis 20, 11. Y acá vamos hablando del juicio del gran trono blanco. Mirá lo que dice, tremendo. Para que te quede bien claro esto, quiero que lo entiendas bien. ¿Lo tenés? 11. Y vi un gran trono blanco, y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Hay muchos libros, en los cuales en esos libros está cada cosa que vos y yo hicimos, escritas ahí. Ahí está escrita cada palabra, cada pensamiento, cada acción desde que naciste, está escrito en los libros que fueron abiertos. ¿Sí? Vamos de nuevo al 12. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro. Hay uno solo. Hay libros y hay otro libro, que es uno. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Wow. Hay libros, muchos, pero hay un solo libro. Y los dos fueron abiertos en este momento. Los dos. Abrimos uno, abrimos el otro. Este que es un solo libro, dice acá que es el libro de la vida. Wow. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. O sea que estas personas que están escritas acá en el libro de la vida, si tu nombre está escrito en el libro de la vida, ya no vas al gran trono blanco, sino que directamente vas al tribunal de Cristo. Ya zafaste de este juicio, pero en este trono, donde están los libros abiertos, dice la palabra de Dios, que son juzgados según sus obras. O sea que más pecados, más malas obras, más crímenes, más basura que el ser humano haya hecho, el castigo cada vez va a ser más peor, más duro. No es lo mismo. Si no, Dios sería injusto, hermano. No es lo mismo una persona que solamente miente a una persona que es un asesino, violador, descuartizador y toda la injusticia que a vos se te ocurra. Dios no puede ser injusto de juzgarlo a los dos de la misma manera. Los dos van al infierno. Yo voy a aclararlo eso. Cortar la relación de Dios a sufrir en el fuego eterno. Los dos van al infierno. Pero acá sí se caen sus obras, van a ser juzgados sus obras. O sea que castigo sobre castigo sobre castigo, porque nada puede agradar a Dios que no se haga nombre de Cristo Jesús. Así que no hay ninguna obra buena que el ser humano pueda hacer, como para que le cuente una buena por lo menos, si está fuera de Cristo Jesús. Por eso mismo mucha gente hace obras muy buenas, pero al no estar en Cristo Jesús, todas esas obras son contadas como malas. ¿Por qué? Porque lo hace en nombre de alguien. Un ídolo o un ídolo interno, uno mismo. Vanagloria, no me sale el nombre. Vanagloria, bueno, por uno mismo lo hace, para buscar el aplauso de la gente. Todas esas obras son malas. Si tu nombre no está escrito en el libro de la vida, vas a ir al infierno. Pero acá, según fueron juzgados por sus obras, hay diferentes lugares en el infierno, seguramente donde se le carga más peso, y va a sufrir mucho más y mucho más. Los dos sufren, pero gente sufre mucho, pero mucho más. Fíjate lo que dice
22. Perdón, me faltó un pedacito acá todavía. Apocalipsis 20. 14 y 15 no faltó leer. Apocalipsis 20. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Ves? Libros, un libro de la vida, el que no está escrito en el libro de la vida, es arrojado al lago de fuego. Ahora si vamos a Apocalipsis 22, 14. 22, 14 y 15. Bienaventurados los que laven sus ropas para tener derecho al árbol de la vida. La verdad que empezamos con cambiarse el rey, que cambió, que vino el tipo, no se quiso cambiar y se tenía que haber cambiado. ¿Lo vas entendiendo? No se quiso preparar, se ha soltado mucho, se ha soltado poco. Bienaventurados los que laven sus ropas para tener derecho al árbol de la vida, para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros están afuera, estarán afuera. Así que ya sabemos que todos los perros no van al cielo. Bueno, no se refiere a eso. Pero esto sí lo creo que presten atención, ¿no? Y los hechiceros, versículo 15, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas y los idólatras, o sea, son pecados pesados. Son pecados tremendos delante de Dios. Hechiceros, los brujos, los que leen la porra del café, los que tienen las manos, los que leen el tarot, los que juegan a la yuca. Todas son hechiceros. Los fornicarios, esas personas que tienen relaciones sexuales fuera del matrimonio. Los homicidas, esas personas que salen a matar o a hablar mal de sus hermanos. Los idólatras, esos que tienen ídolos por todos lados. Y todo aquel que ama y hace mentira. Acá este versículo los pone a todos en el mismo nivel. Todos los pecados te conducen al infierno. ¿Sí? Acá no es que el homicida vaya al infierno y el que hace mentira va a zafar. No. Este versículo es clave para entender que el Señor vive igual a todos los pecados. Todos los pecados te echan al infierno y no permite que vayas al reino de Dios. Todos los pecados. Acá habla desde amar y hacer mentira, ser mentiroso, tanto como el homicida y el brujo, el hechicero, el fornicario, todos van al infierno. Quiero dejar bien en claro esto. No estoy diciendo que van a zafar. Lo que estoy diciendo es que dentro del infierno, allá abajo, hay diferentes niveles de sufrimiento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay pecados, dice la palabra de Dios, y en vez en cuando la palabra de Dios, cuando la vas leyendo, sobre todo en el Antiguo Testamento, dice que hay pecados, pero hay cosas que Jehová aborrece. Aborrece. No es lo mismo el pecado que lo que Jehová realmente aborrece. Esa aberración delante de Jehová. Abominación, perdón. Es abominación delante de Jehová. Una cosa es el pecado, que está mal y Dios lo aborrece. Otra cosa es lo que abomina el Señor y es un pecado que seguramente merece el más profundo de los infiernos. Levítico capítulo 18, yo marqué 4, o sea, por esto termino, 4 solamente, tenía para ejemplo para mandar que no te des idea. Levítico capítulo 18, para que entiendas cuál es la diferencia. Porque no quiero, y cuando vos te presente a alguien así, te puedas hacer entender esto. Porque muchos dicen, no, yo no maté a nadie, así que yo merezco ir al cielo. No mereces por ahí ir hasta lo más profundo del infierno, pero el infierno va a ser igual. Porque no aceptás a Cristo Jesús como tu Señor y Salvador. Levítico 18, 22. Yo sé que la palabra de Dios dice que es pecado que yo adultere, que yo fornique. Que yo adultere es tener relaciones sexuales estando casado con otra persona que no sea mi esposa. Eso es adulterio. Tener relaciones sexuales con una persona que no sea mi esposa. La palabra
algo engañando a su esposa o a su esposo, esa persona está adulterando. Ahora, si la persona no está casada y tiene relaciones sexuales con cualquier otra persona, un hombre con cualquier otra mujer, está fornicando. Los dos son pecados delante de Dios. Pero acá nos dice Levítico 18:22. No te echarás con varón como con mujer. Es abominación. Yo sé que adulterar y fornicar es pecado, pero acá la palabra de Dios me dice que si yo me echo con un varón, es abominación. Es pecado, pero es abominación para Dios. Dios lo ve como pecado, pero es un pecado de abominación. ¿Me entendés? Ese pecado de abominación allá en el infierno merece un lugar mucho más profundo. Que los dos van a entrar al infierno, los dos van a entrar al infierno. Pero acá dice, no te eches con varón ni como con mujer, es abominación delante de Dios. Dios abomina el pecado, Dios aborrece el pecado. Pero hay ciertas prácticas que Dios le da abominación. Deuteronomio capítulo 17, versículo 1. Tu ofrenda puede ser abominación para Dios. Deuteronomio, yo tenía que entrar. Gloria al Señor. Deuteronomio 17:1. ¿Qué dice? No ofrecerás un sacrificio a Jehová tu Dios, buey o cordero, en el cual haya falta o alguna cosa mala. ¿Sí? No ofrecerás un sacrificio a Jehová tu Dios, un buey o cordero, en el cual haya falta o alguna cosa mala, pues es abominación a Jehová tu Dios. Wow. Para Dios lo que vos le estás dando puede llegar a ser una abominación. Si vos le das lo malo a Jehová, si vos le estás dando algo así con desprecio, algo que está roto, algo que, bueno, esto me sobra, así te lo doy, esto, cuidado con mi corazón le das a Dios. No hayas esas cosas que tu ofrenda le sea abominación a Dios. Y como acabamos de decir, la persona que Dios abomina, no sé cómo se dice, abomina o aborrece, abomina, no sé, merece el lugar más profundo del infierno. Deuteronomio 27:15. Ya pasé 2 ejemplos del tercero. ¿Lo tenés? Deuteronomio 27:15. El hombre que se echa con hombre, abominación. El hombre que da cosas falladas a Dios. No le des nada fallado, ni siquiera tu tiempo. Tu mejor tiempo tiene que ser para Dios. Tu mejor ofrenda para Dios. Tus mejores dones y talentos para Dios. Pues no es abominación. Deuteronomio 27:11, claro dice: maldito el hombre que hiciera escultura o imagen de fundición. Abominación es a Jehová, obra de mano de artífice, y la pusiera en culto, y todo el pueblo responderá y dirá amén. Wow. Para Dios es abominación la idolatría. Vos tenés algún ídolo, algún cocina en tu casa, tenés que ir al llano y pedirle perdón a Dios, porque dice la palabra de Dios que es abominación. O sea que esas personas que siguen todavía en la idolatría, estando en los caminos de Dios, que saben que está bien y que saben que está mal, como vimos al principio, y todavía tienen esa idolatría, merece el lugar más profundo del infierno. ¿Te vas siguiendo? El último, Proverbios capítulo 6. Y esta prenda me trae mucho recuerdo. Gloria al Señor. Ya con esto cierro. Acá como título tengo amonestación contra los 7 pecados. Es el título que tengo acá. Y el versículo 16 de Proverbios 6 dice así: mira, 6 cosas aborrece Jehová. 6 cosas. Y aún 7 que abomina.
el libro de Proverbios hace una diferencia entre las cosas que Dios aborrece y las que Dios abomina. Que sería lo más alto. No sé cómo explicarlo. Lo más de lo más. Lo aborrece, pero esto vamos a contarlo, mirá. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Versículo 17. Los ojos altivos. Dios aborrece a las personas que miran a los demás con desprecio. Esas personas que se creen ser algo y están tratando mal a los demás. Esas personas que miran por sobre el hombro a todos, que tienen los humos allá volados. Dice la palabra de Dios que Dios los aborrece. Los ojos altivos, de la lengua mentirosa. Dios aborrece a los mentirosos. Cuidado, hermano, con lo que hablas. Ya que la lengüita acá dice que el Señor lo aborrece. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, la mano derramadora de sangre inocente. ¡Qué locura! Este versículo mete 3 pecados: los ojos altivos, la lengua mentirosa y el que derrama sangre inocente, el asesino, a la misma altura. Las 3 cosas son aborrecibles delante de Jehová. Versículo 18. El corazón que maquina pensamientos inicuos. Ese corazón que siempre está pensando mal. Cómo hacer mal esto, cómo hacerle mal al otro. Aquel que me quiso decir seguramente está mal lo que me quiso decir. Ya le voy a contestar. Ya voy a ver cómo hago. Ya me voy a vengar. Ese corazón, dice la palabra de Dios, que Jehová lo aborrece. El corazón que maquina pensamientos inicuos. Los pies presurosos para correr al mal. Esa persona que tiene un chivete y sale corriendo para contarlo. Yo sé que no conoces a ninguno así. Pero que saben, lo tengo que contar. Los pies presurosos para correr al mal. Dios dice que aborrece. Ya tenemos 5. El último, 6. 19. El testigo falso que habla mentiras. O sea que Jehová aborrece a esos testigos falsos que hablan mentiras del hermano. Pastor, ¿sabés que vi y te cuento una red mentira para tapar su propio pecado? Suele pasar esto. Dice que Jehová lo aborrece a esas personas. Tened cuidado. Porque él aborrece el testigo falso que hablan mentiras. Porque todos somos buenos. Y a veces para mantener ese hilo, ese manto de ser bueno, tenemos que ensuciar al otro. Cuando realmente el pecador es uno, ¿no? Dice la palabra de Dios que Jehová lo aborrece. Entonces tenemos 6. El de los ojos antiguos, el de la lengua mentirosa, el de la mano derramadora de sangre, el del corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal y el testigo falso que habla mentira. ¿Cuántas personas el Señor los aborrece? Pero decía el primer versículo que aún 7, el séptimo, dice que el alma de Jehová lo abomina. Estos son pecados que te van a llevar al infierno, pero este séptimo te va a meter en lo más profundo de los calabozos eternos. ¿Qué es? Versículo 19, segunda parte. Y el que siembra discordia entre los hermanos. Hermano, Jehová abomina a aquellas personas que meten discordia entre hermanos y hermanos. Aquellos hermanos que quieren partir la congregación. Ese tipo de personas que no le interesa nada, solamente tener la razón, llevar el control, llevarse un grupo de personas, hacer que se peleen entre todos, que meten murmuración dentro de la iglesia. Esas personas, dice la palabra de Dios, que la abomina. Y si el Señor abomina, quiere decir que nunca fuiste preparado, fuiste llamado, pero nunca fuiste escogido, nunca te preparaste, tenías el ropero para cambiarte, nunca te cambiaste, y cuando el rey entre y te lleva a ese juicio y vea tus ropas,
te ven con las ropas correctas, decía la palabra de oración, ¿qué te echará? Te echará con los de afuera. Y allí vendrá el lloro y el crujir del dientes. Si hay diferentes niveles en el infierno, la verdad que no me interesa. Yo prefiero que vos no vayas al infierno, ni al primer piso ni al 10º piso. Yo espero, para la gloria de Dios, que vos lo puedas entender. No porque tu pecado sea livianito, no es pecado. No te mandará a las profundidades del infierno, pero te va a mandar al infierno. Y esto es grave. Pero gracias a la misericordia de Dios tenemos a nuestro Señor Jesucristo, que con su bendita sangre nos ha librado de todo esto. Dice la palabra de Dios que Dios no quiere que nadie se vaya. Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengamos al conocimiento de su Hijo, de Jesucristo. Por eso, mi hermano, si vos estás viviendo un momento donde tu conciencia no te acusa de pecado, como decía 1 Corintios 4:1, del 1 al 15, si tu conciencia no te acusa de pecado, no quiere decir que no estés pecando, porque no estés necesitando de la sangre redentora de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, yo creo que nos tenemos que evaluar más seguido. Evaluarnos. ¿Qué pecaditos está haciendo que yo no sea un escogido y que simplemente sea un llamado? Porque el infierno está caliente. Sea en la profundidad o sea arriba, está caliente. Y nuestro Señor Jesucristo vino para librarnos. Y hoy tenés la oportunidad de hacerlo. Por eso, mi hermano, si vos conoces a alguien que te dice que es bueno, explícale. Quizás no vayas a las profundidades, pero ahí arriba el agua está calentita igual. Te vas a tomar igual. Explícaselo. No te quedes callado, predicar a Cristo, invitarlo a la iglesia. Estamos en tiempos de gracia, donde todavía hay salvación mediante el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Por gracia, sin obras, por gracia. Creyendo en Jesucristo, vas a ser una persona llamada, y cuando estés acá entre los llamados, te vas a ir preparando para ser el escogido, para cuando suene esa trompeta y venga el Rey a vernos, nos vea todos vestidos de blanco, como dice que va a ser la esposa de Cordero, de blanco y de lino fino. Hermano, ya está ese vestido de lino fino, mirá que Cristo viene. Mirá que ya las señales están que explotan. Que están que explotan. Más con este asteroide que está viniendo, tremendo. Están que explotan las señales. Y no quiero que ninguno de chingolo, me tenga que sacudir los piecitos. Y cuando llegue aquel momento, no estén vestidos bien. Por eso prefiero ser duro en la prédica, ser claro, que lo puedas entender. Porque quiero que vengas conmigo al cielo. Quiero que estemos todos juntos allá. Y seguramente vos tenés algún familiar, alguna persona, algún amigo, hijo, madre, tío, primo, compañero de trabajo, de estudio, que también querés que esté con vos. Tu vecino, predicarle de Cristo. Hacer entender que capaz no vaya a lo profundo, pero también va a ser. Y no hay vuelta atrás una vez que dejamos de este mundo. No existe purgatorio, es ahora o nunca. Amén. Vamos a orar. Yo sé que vos que estás acá te aplicas, por ahí te parece que tiene que ver conmigo. Pero acá te di muchas explicaciones para que te va a ayudar, para que puedas predicarle allá afuera. A tus seres queridos, aquellos que necesitan de Cristo. No para que solamente los sane, le una enfermedad, le ayude en la parte económica. Estamos hablando de la eternidad, hermano. Estamos hablando de una enfermedad pasajera.
de un problema económico, de una necesidad. Estamos hablando de la eternidad, o en el lago del fuego o en el cielo. Señor Padre, en el nombre de Jesús, te doy la gloria, te doy la honra, Señor, ayúdanos. Te necesitamos, papá. Señor, esta prédica habla sobre los niveles del infierno. No queremos conocer ninguno. No nos interesa. Pero allá en el mundo hay gente que quiere meter excusas diciendo que no van a ir allí porque no van a ir a lo más profundo. Quizás haya profundidad allá en el infierno. Pero ya abajo o arriba ese infierno es lejos de tu presencia y es lo peor que nos puede pasar, Señor. Por eso, Padre, yo sé que tú tienes paciencia todavía, por eso no has venido. Porque todavía hay mucho pueblo tuyo en el cual nosotros tenemos que predicarle, tenemos que llevarle el mensaje de Jesucristo y sobre todo, Padre, tenemos que proclamar la verdad de que tú vienes y que el castigo está a la puerta. Ayúdanos a ser valientes, a hablarles a nuestros seres queridos, a nuestros familiares, porque ahora es el tiempo, Señor, es ahora, no después. Una vez esa trompeta suene, se acabó. Una vez que dejen de respirar, se acabó. Es ahora el tiempo agradable del Señor. Por eso, Señor, pon palabras en nuestras bocas, no nos dejes tranquilos, inquiétanos, Señor, a proclamar esta gran verdad, Señor. Por más que la conciencia no los acuse, no quiere decir que por eso vayan a ir al reino de los cielos, como decía tu apóstol. Padre, en el nombre de Jesús, tráenos el coraje para hablar de ti. Tráenos la convicción de estar seguro de que esto va a pasar, Señor. Ayúdanos, papá. Prepara el corazón de aquellos familiares, aquellas personas a las cuales le vamos a hablar, Señor. Prepara su corazón para recibir la semilla de tu palabra. Espíritu Santo, empieza a trabajar ahora. Tú lo conoces todo. Empieza a trabajar con nuestros familiares, aquellos que han escuchado, que se han sentado aquí con nosotros y ahora están apartados, Señor. Dice que tus azotes serán mucho más para ellos. Tráelos. Ten misericordia, ten paciencia con ellos. Vuélvelos a llamar, Señor. Clamamos a ti por cada uno de ellos. Ayúdanos, papá, ten misericordia. Padre, en el nombre de Jesús, te glorificamos, te damos toda la gloria a ti, Señor. Te pido que bendigas a cada uno de mis hermanos que estamos aquí, Señor, adorando y glorificando tu nombre, Señor. Aquellos que están enfermos de la congregación, en el nombre de Jesús, sánalos, papá. Aquellos que están con poco ánimo, dale ánimo, Señor. Que fortalece sus brazos, sus piernas, su corazón. Levántalos, mi Dios, ayúdalos. Que aquellos, Señor, que simplemente no han venido, papá, porque no han querido, vuélvelos a llamar en misericordia, Señor. Con convicción de pecados en su corazón. Papá, te pido que nos bendigas, que nos cuides del camino a casa y que tengamos una gran semana llena de tu bendición. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén. Amén. Gloria a Dios, hermano. Que el Señor te bendiga. Nos vemos el miércoles. Sí, proclamar esta verdad de Cristo. Que no tengan la conciencia cauterizada y piensen que van a zafar. Simplemente porque no van a ir a las profundidades